Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy feliz de tenerlos aquí conmigo compartiendo un ratito de chismecito y cotilleo, que sé que les encanta tanto como a mí. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una historia que tiene un poquito de drama, un toque de romanticismo y sobre todo, mucha pasión. Sí, mis chismosos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa noticia que ha estado circulando por todas partes, Demet Özdemir, ese beso robado y, lo más importante, cómo fue que al final, terminó completamente enamorada. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet, una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Una mujer que nos ha cautivado con su carisma, su belleza y por supuesto, su increíble talento actoral. Pero más allá de las pantallas, Demet también tiene una vida personal que, como la de cualquier persona, está llena de sorpresas, emociones y, a veces, hasta pequeños escándalos. Y antes de que sigamos adelante con este jugoso chismecito, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de información, entretenimiento y mucho amor para todos ustedes. Suscríbanse, mis amores, que aquí los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, dejando atrás los preámbulos, vamos directo al grano, porque sé que están ansiosos por conocer todos los detalles de esta historia. La noticia del beso robado de Demet Özdemir saltó a los titulares hace algún tiempo, y como era de esperarse, causó un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Pero quién fue el osado que se atrevió a robarle un beso a Demet? ¿Y cómo reaccionó ella ante esta inesperada muestra de afecto? Bueno, la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Resulta que el afortunado o desafortunado, dependiendo de cómo lo veamos, que le robó un beso a Demet fue nada más y nada menos que su CEO protagonista en una de sus series más exitosas. Sí, ya sé lo que están pensando, drama. Y tienen toda la razón. Pero no se apresuren a juzgar, porque antes de que saquen conclusiones precipitadas, déjenme contarles cómo sucedieron realmente las cosas. Al parecer, todo ocurrió durante una escena de grabación en la que sus personajes debían besarse. Sin embargo, según los rumores que circulaban por los sets de filmación, este beso en particular no estaba del todo escrito en el guión. Ajá. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos dicen que el actor se dejó llevar por el momento, la química que sentían en pantalla y la adrenalina de la actuación. Otros, más maliciosos, aseguran que todo fue un movimiento calculado para llamar la atención y generar controversia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el beso ocurrió, y Demet, aunque sorprendida al principio, no se resistió. Ahora bien, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque a pesar de que el beso no estaba planeado, parece que despertó algo en Demet. Algo que la hizo ver a su CEO protagonista con otros ojos. Empezó a notar detalles que antes pasaba por alto, su sentido del humor, su inteligencia, su profesionalismo, su carisma, en fin, todas esas cualidades que hacen que una persona sea irresistible. Y es que, mis amores, el amor es así, impredecible e incontrolable. A veces surge en los lugares más inesperados y de la forma más extraña. Un simple beso, una mirada, una sonrisa, pueden ser suficientes para encender la chispa de la pasión y cambiar nuestras vidas para siempre. Demet, al parecer, no fue inmune a los encantos de su CEO protagonista. Y aunque al principio se mostró cautelosa y reservada, poco a poco fue cediendo ante la evidencia de sus sentimientos. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set de grabación, a compartir confidencias, a reírse de sus propias ocurrencias. Y así, sin darse cuenta, fueron construyendo una relación que iba más allá de lo profesional. Pero claro, como en toda historia de amor que se precie, también hubo obstáculos y dificultades que superar. En primer lugar, estaba la presión de los medios de comunicación y de los fans, que no dejaban de especular sobre su posible romance. En segundo lugar, ambos tenían agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les impedían pasar todo el tiempo que querían juntos. Y en tercer lugar, estaba el miedo a arruinar la buena relación que tenían como amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, Demet y su CEO protagonista decidieron arriesgarse y apostar por el amor. Se dieron una oportunidad para explorar sus sentimientos y ver si lo que sentían era real y duradero. Y afortunadamente para ellos descubrieron que sí, que su conexión era auténtica y que estaban destinados a estar juntos.
Y así, mis chismosos, fue como Demet Özdemir, gracias a un beso robado, o no tan robado, encontró el amor verdadero. Una historia que nos muestra que a veces, las cosas más inesperadas pueden traer las mayores alegrías. Ahora, para concluir este chismecito, recordemos los puntos clave de esta historia. Primero, un beso inesperado en el set de grabación. Segundo, la sorpresa inicial de Demet, seguida de una creciente atracción hacia su CEO protagonista. Tercero, la superación de obstáculos y la decisión de apostar por el amor. Y finalmente un final feliz, o al menos, un comienzo feliz para esta pareja que nos ha robado el corazón. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció esta historia y si creen en el amor a primera vista, o a primer beso robado. Y para terminar, mis amores, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí los espero con los brazos abiertos, listos para seguir compartiendo chismecitos, cotilleos y mucho, mucho amor. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Pero, que no se me escape ni un detalle. Porque la historia, mis chismosos, es mucho más profunda de lo que les he contado hasta ahora. Vamos a desmenuzar este romance cual cebolla jugosa, capa por capa, hasta llegar al mismísimo corazón de la cuestión. Primero hablemos del contexto. Demet Özdemir, como ya saben, es una reina en Turquía. Una diva. Su nombre vende, sus looks inspiran y cada movimiento que hace es analizado con lupa. Así que imagínense el terremoto cuando la noticia del beso, no autorizado, empezó a correr como la pólvora. Los fans divididos como siempre se manifestaron en redes sociales con hashtags de todo tipo: almohadilla Demet merece respeto, almohadilla Demet Yeni aşk, Demet nuevo amor, almohadilla beso de intriga. Un verdadero campo de batalla virtual. Y es que claro, no todos estaban contentos con la idea de este romance. Algunos fans de Demet la querían con su anterior pareja, un guapísimo cantante que, según las malas lenguas, no la trataba como la joya que es. Otros simplemente no veían con buenos ojos a su nuevo galán, argumentando que no estaba a la altura de la actriz, ya sea por talento, fama o vaya uno a saber qué más. Los fandoms, ya lo saben, son como familias numerosas, siempre hay drama. Pero, ¿y el galán en cuestión? Pues bien, mis chismosos, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que el susodicho actor, cuyo nombre, para proteger su identidad hasta que tengamos la confirmación oficial que ya casi llega, llamaremos Can, muy turco, ¿verdad?, no era precisamente un desconocido. Ya había participado en varias series y películas, pero ninguna le había dado el empuje definitivo a la fama, hasta ahora. Can, a pesar de su talento innegable, siempre había sido considerado el chico bueno de la televisión turca. Un perfil bajo sin escándalos ni romances sonados. Un actor profesional y dedicado, hasta que conoció a Demet. Al parecer, la química entre Demet y Can era palpable desde el primer día de rodaje. Se entendían con una mirada, se complementaban a la perfección en las escenas y, fuera del set, se pasaban horas charlando y riendo. Algunos miembros del equipo técnico incluso comentaban que parecían una pareja de recién casados, sin haberse casado aún. Pero claro, ambos eran profesionales y trataban de mantener las cosas en un terreno estrictamente laboral. Demet además venía de una relación complicada y no estaba buscando un nuevo amor, al menos, eso creía ella. Y aquí es donde entra en juego la famosa escena del beso. Según fuentes cercanas a la producción, el director de la serie había estado experimentando con diferentes tomas y ángulos para esa escena en particular. Quería que fuera un beso apasionado y creíble, pero al mismo tiempo sutil y elegante. En uno de los ensayos, Can, llevándose por la intensidad del momento y la creciente atracción que sentía por Demet, decidió salirse del guión y alargar el beso unos segundos más de lo previsto. Demet, sorprendida pero sin oponer resistencia, respondió al beso con la misma pasión. El silencio se apoderó del set. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando la reacción de Demet. Y es que claro, el beso había sido una sorpresa para todos, incluida ella. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Demet se separó de Can y, sin decir una palabra, se dirigió a su camerino. El ambiente era tenso y nadie se atrevía a hablar.
Khan, sintiéndose culpable y avergonzado, se quedó parado en el mismo lugar, preguntándose si había arruinado su carrera y, lo que era peor, su incipiente relación con Demet. Pero, mis chismosos, aquí viene lo bueno. Porque, contrariamente a lo que todos esperaban, Demet no estaba enfadada. Estaba confundida. El beso de Khan había despertado en ella una serie de emociones que creía dormidas. Había sentido una conexión profunda y una atracción irresistible. Sin embargo, Demet no estaba segura de querer embarcarse en una nueva relación. Tenía miedo de salir lastimada, de que la historia se repitiera. Además, le preocupaba la reacción de los medios y de sus fans. Después de unas horas de reflexión, Demet decidió hablar con Khan. Lo invitó a tomar un café y le explicó sus sentimientos. Le dijo que le gustaba, pero que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. Khan, aliviado al saber que Demet no estaba enfadada, le prometió que respetaría sus tiempos y que estaría a su lado para apoyarla en lo que necesitara. Y así, mis chismosos, comenzó su historia de amor. Un amor que nació de un beso robado, de una conexión inesperada y de una decisión valiente. Durante las siguientes semanas, Demet y Khan se dedicaron a conocerse mejor fuera del set. Salían a cenar, iban al cine, paseaban por los parques de Estambul. Intentaban mantener su relación en secreto, pero era imposible escapar de las cámaras de los paparazzi. Las fotos de Demet y Khan juntos empezaron a circular por las revistas y los programas de televisión. Los rumores sobre su romance se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente, Demet y Khan decidieron hacer pública su relación. Publicaron una foto juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabían: estaban enamorados. La reacción de los fans fue mixta. Algunos los apoyaron incondicionalmente, felicitándolos por su amor. Otros, en cambio, se mostraron decepcionados y expresaron su descontento. Pero Demet y Khan no se dejaron afectar por las críticas. Sabían que lo que sentían era real y que estaban dispuestos a luchar por su amor. Desde entonces, Demet y Khan se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor ha resistido a la presión de los medios, a los rumores malintencionados y a las agendas apretadas. Y es que, mis chismosos, el amor verdadero siempre encuentra la forma de florecer, incluso en los lugares más inesperados y de la forma más extraña. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de esta relación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que Demet y Khan están felices juntos y que están disfrutando de cada momento. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Porque al final del día, el amor es lo único que nos llevamos de esta vida. Así que brindemos por Demet y Khan, por su beso robado y por su amor verdadero. Que sean felices para siempre, o al menos mientras dure. Y a ustedes, mis chismosos, los invito a seguir soñando con el amor, a creer en los finales felices y a no tener miedo de arriesgarse a amar. Porque, como dice el dicho, quien no arriesga, no gana. Y con esto, mis amores, me despido por hoy. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció esta historia y si creen en el amor a primera vista, o a primer beso robado. Los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida, pero siempre con respeto, ¿eh?